Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. El tema que traigo para hoy lo he titulado La obediencia. Los términos traducidos por obediencia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, denotan la acción de escuchar o prestar atención, y otros términos denotan el ser persuadidos. En Romanos capítulo 2, versículos del 6 al 11, Pablo declara lo siguiente: el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, porque no hay acepción de personas para con Dios. En Gálatas capítulo 5, verso 7, palabra que va dirigida a los Gálatas, pero que es aplicable hoy a todos los que hemos comenzado la vida cristiana y que por algún motivo hemos equivocado el camino, quizá por escuchar a personas mentirosas y que quieren desviarnos de la verdad. Nuestro único propósito debería ser llegar a nuestra meta deseada. Por eso nos dice Pablo: vosotros corríais bien, o sea, andabais bien en la verdad. ¿Quién os estorbó, nos pregunta, para no obedecer a la verdad? No debemos permitir que nada ni nadie nos desvíe de la verdad, que nos aparte de Cristo y de su palabra. También la obediencia debe reflejar sometimiento a la autoridad, o sea, aceptar la autoridad. En Tito capítulo 3, verso 1, Pablo exhorta a su discípulo diciendo: recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. Esa obediencia no implica obedecer algo que viole la palabra de Dios. En Hechos capítulo 5, verso 29, ante la prohibición de las autoridades a Pedro y Juan de predicar el Evangelio de Cristo, contestaron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Aunque obediencia se utiliza también en sentido secular, el significado central deriva siempre de la relación con Dios. Él da a conocer su voluntad mediante su voz o su palabra escrita, y frente a ella no hay neutralidad posible. Prestar atención humilde es obedecer, mientras que desestimar la palabra de Dios es rebelarse, es rebeldía, es desobedecer su autoridad y soberanía. La obediencia a Dios es una entrega total a su voluntad y por consiguiente obediencia y fe están íntimamente relacionadas. El que cree obedece a quien cree, el que no cree nunca obedece. En Romanos capítulo 10, versículo 17 al 21, Pablo nos exhorta diciendo: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel, hoy sería su iglesia, oyó el mensaje? Claro que sí, el mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel, repito, hoy su iglesia? Responde, por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo: despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación, provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo: me encontraron personas que no me buscaban y me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, hoy su iglesia, Dios dijo y hoy dice: todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. La práctica de la desobediencia a Dios incapacita a las personas para oír, para escuchar su voz. Pero Dios envía a Jesucristo, quien cumple plena y fielmente la obediencia debida a Dios el Padre, y por tanto recibió la exaltación y la autoridad que tiene su nombre. En la carta a los Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, Pablo exhorta a la iglesia en Filipos, pero esto es de aplicación para nosotros hoy. Dice así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos,
adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Su obediencia es imputada, se atribuye a nosotros. En Romanos capítulo 5, versículo del 17 al 19, Pablo también nos dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la grandiosa y maravillosa gracia de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trajo condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trajo una relación correcta con Dios y trae hoy también vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos, inocentes ante Dios. Por la fe participamos de esa obediencia, en tanto que la incredulidad es desobediencia. En esta relación de agradecida obediencia, que excluye toda idea de mérito propio, el cristiano debe imitar a Cristo en humildad, en amor, hacia Dios y hacia los demás, y se somete en el Señor a quienes corresponda, o sea, a las autoridades que Dios ha instituido, tanto seculares como espirituales, siempre, claro está, cuando ejerzan su autoridad en el orden de la palabra de Dios. A esas autoridades hay que obedecer porque Él mismo las instituyó. No obstante, debo dejar muy claro y hacer énfasis que la obediencia a Dios tiene absoluta prioridad. Debemos obedecer a Dios por delante de cualquier autoridad que, como dije antes, nos obligue a violar su palabra. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.